Bienvenidas y bienvenidos ahí va, a un nuevo taller de programación. Esto se da en el contexto de distintos talleres que fuimos dando a lo largo del año. Este es el último y les agradecemos por estar aquí después de tanta fiebre mundialística y de haber estado festejando el tricampeonato. Dicho los saludos de rigor, vamos a dejar acá a nuestro colega Pedro. Recuerden que siempre vamos a estar compartiendo el link y vamos a subir todo lo que se vea hoy a YouTube y después vamos a estar pasando toda la información por mail. Así que nada, tranquilos con eso, que todo va a estar grabado por cualquier cosa. Bueno, gracias Ale, gracias compas, colegas e interesados e interesadas en la temática en sumarse un 21 de diciembre a hablar sobre análisis del lenguaje natural, que va a ser el tema que nos convoca. Bueno, les cuento. Mi nombre es Pedro Orden, soy sociólogo, científico de datos, coordino el núcleo de innovación social y tengo el gran privilegio de ser el presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires. Nos está acompañando Ale González, que ya se presentó, también es un colega sociólogo, ¿sí? Junto a él estamos llevando adelante estos talleres abiertos. La idea del taller abierto es un poco lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a ver en la práctica y va a quedar más claro, pero tiene que ver con la posibilidad de compartir herramientas, expertise, experiencias vinculadas a lo que es ciencias sociales y programación, porque ahí lo que estamos entendiendo es que hay ciertas transformaciones a nivel técnico-metodológico que creemos necesario que circulen, ¿sí? Hemos ido haciendo distintos talleres abiertos durante todo el año, este es el sexto, estuvimos haciendo aproximadamente uno por mes desde agosto o septiembre. Este es el que termina este año, no va a ser el último taller abierto, todavía estamos pensando, seguramente el año que viene vamos a hacer otros, todavía no sabemos en qué formato, si van a ser abiertos, van a ser gratuitos para todos y todas, pero todavía no sabemos bien los temas y con qué formatos, la idea es empezar a hacer algunas actividades presenciales. Bien, breve contextualización de dónde estamos parados, paradas, ¿sí? Y por qué estamos hablando de esto. Siempre nos gusta recuperar al filósofo Eric Sadin, que es un intelectual francés contemporáneo que tematiza aspectos vinculados a lo que es la Cuarta Revolución Industrial, y en esa caracterización general que hace de la Cuarta Revolución Industrial y que recomendaría que lo conozcan, que lo lean, porque da algunas ideas muy operativas que después podemos o bien bajar a nuestro trabajo, o bien bajar a investigaciones, o quedar bien en una conversación, da buenas ideas sobre lo que son las transformaciones digitales recientes. No sé si les ha pasado, pero muchas veces, o por lo menos lo que me pasaba en la facu y hasta hace no mucho tiempo, es que los pensadores no hablaban de lo que uno estaba viendo, ¿no? Más allá de esa ansiedad y esa necesidad que uno tenía de que le pongan las palabras, lo que me pasó con Sadin fue que sí encontré a una persona que podía reflexionar sobre la época con cierta claridad. Personalmente mi crítica con este autor es que tiene una perspectiva bastante pesimista, pero a la vez fundada. Pero invito a que lo conozcan, ¿sí? De todo esto, lo importante o lo que nos puede servir hoy es que en el último tiempo hubo, por un lado, una transformación técnica muy significativa que pone en tensión nuestro vínculo con la técnica, sí, histórico, como herramienta, y a esa herramienta, bueno, se le han conferido ciertos poderes fetichizantes, pero bueno, la idea es con este taller volver a utilizar o utilizar en verdad la tecnología como una herramienta de trabajo. Y por el otro lado, el insumo, ¿sí? Con el que vamos a articular estas herramientas son los datos. Y estos datos en la actualidad cobran una centralidad particular producto de lo que es lo que denomina Sadin una duplicación digital del mundo. En palabras muy concretas, lo que va a decir Sadin es que el mundo analógico tiene un correlato digital, y lo que decimos algunos es que ese correlato digital puede ser analizable, ¿sí? Se pueden analizar relaciones sociales, se pueden analizar discursos, se pueden analizar un montón de cuestiones vinculadas a lo que es la realidad digital social
que quizás hace, nada, 15 años no los teníamos, ¿sí? Y hoy no solamente contamos con la información, sino que contamos con herramientas y de a poco vamos ajustando nuestros marcos teóricos y nuestras epistemologías para investigar, para trabajar, para desarrollar en esta nueva realidad. Esto es un poco lo que estábamos conversando recién, ¿no? La actualización de problemas, que también es algo muy propio de la época. Estamos en un mundo, y sobre todo en los últimos 2 años, que se ha vuelto, o se ha puesto patas para arriba. Guerra, pandemia, transformaciones en la familia, transformaciones en los sujetos. Digo, hay una serie de descentramientos que comenzaron hace un montón, pero que en el último tiempo se radicalizaron, y a la vez, esto también es una interpretación personal, algunas herramientas con las que tratábamos de abordar esa compleja realidad social hasta hace un tiempo, hoy nos van quedando, no nos quedan, chicas, pero sí necesitan de otros acompañamientos, ¿sí? Usar otro tipo de herramientas para poder causar toda esta nueva, no, no sé si está nueva, pero bueno, una nueva realidad social. Y ahí lo que aparece es una serie de cuestiones y de técnicas y metodologías que vienen que bien pueden articularse con las ciencias sociales y que sobre todo tienen que ver con la ciencia de datos, ¿sí? En la ciencia de datos vamos a encontrar métricas, data analytics, bueno, los distintos campos que que voy mencionando acá, ¿sí? Por un lado tenemos todo el mundo de los datos y las analíticas, por el otro lado tenemos lo que son los grandes volúmenes de datos asociados al espacio o al lugar, ¿sí? Espacio-tiempo, geolocalizaciones, líneas de tiempo y demás. Y bueno, uno de los temas muy interesantes que se instalaron ya desde hace un tiempo y que en los últimos meses ha cobrado relevancia es el análisis del lenguaje natural. ¿Por qué digo que ha cobrado relevancia? Porque bueno, está dando vuelta desde ya hace algunos meses nuevos chats, ¿sí? que tienen la capacidad de dialogar de manera notable con nosotros y nosotras, y algo de la base de esos nuevos bots o de esas nuevas formas de articular computadoras con las personas es lo que vamos a ver hoy. No me quiero olvidar de un campo de desarrollo que todavía no hemos abordado mucho, pero que es importante destacar, que es el campo de la inteligencia y el machine learning, ¿sí? De la inteligencia artificial y el machine learning, que se va a valer de todas estas cuestiones, ¿no? Como grandes volúmenes de datos numéricos, geolocalizaciones, análisis del lenguaje natural y demás, para también construir conocimiento. Bien. Bueno, con respecto al NLP, lo importante, de nuevo, acá estamos haciendo una caracterización general, es llevarnos que los métodos NLP son los que van a permitirnos a los y las investigadores e investigadoras abordar lo que es el lenguaje humano. El lenguaje en un sentido amplio. Acá no vamos a hablar de la forma lingüística del lenguaje en sí, aunque claramente que guarda relación, sino que lo que nos va a interesar es la posibilidad de analizar un conjunto de textos, ¿sí? El conjunto de textos, ¿qué significa? Que nosotros vamos a poder analizar desde una obra de teatro hasta un contenido en redes sociales, desde una lista de supermercado a un discurso presidencial, ¿sí? En todos los lugares lo que estamos teniendo son colecciones de texto que por vía de estos métodos, ¿sí? Que están conectados con la programación, pueden ser asequibles de una manera, pueden ser cuantificables, ¿sí? Nosotros vamos a partir de una lógica de cuantificación de estos textos, pero después la interpretación que podemos hacer de los mismos puede ser bien cualitativa. Pero la idea es partir de cierta categorización, cuantificación, ¿sí? Darle lugar, estructurar los textos en una información valiosa. Bien. Y acá, si bien hay un montón de aplicabilidades, lo que me parece significativo es poder, como les mencionaba al principio, comenzar a desfetichizar estas herramientas
y buscarle bajadas concretas a las implementaciones en principio. Entonces, ¿en qué se usa NLP hoy por hoy? Estamos poniendo ejemplos, no son los únicos. Para todo lo que tiene que ver con desarrollo en redes sociales, tanto para su análisis como para su funcionamiento, digo, dos por decir un montón, pero Twitter y Facebook trabajan sí con múltiples algoritmos que leen, analizan, procesan lenguaje natural. Los motores de búsqueda como Google también, aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Telegram. Bueno, acá les comentaba esto del chat GTP3, que si tienen ganas de ver un poco de qué se trata, si no lo conocen lo pueden googlear, pero me parecía importante dejarles el nombre. Bueno, todo lo que es el campo de la publicidad trabaja fuertemente con contenido textual, ¿sí? Para saber a quién mostrarle, cuándo, dónde, de qué manera publicidades. Los servicios de geolocalización están interpretando nuestro lenguaje toda vez que nosotros le decimos a dónde queremos ir. Y pongo videojuegos y puse preguntados por poner uno, ¿no? Pero digo, es un videojuego que recurre al análisis de palabras de algún modo para generar un valor y divertirnos. Bien, ¿cómo se puede empezar? Esta es una puerta sugerida, ¿sí? En donde quizás lo que vamos viendo algunos y algunas es que no hace falta irse demasiado lejos a la hora de programar, ¿sí? Para aprender estas técnicas, sino que lo que estamos proponiendo principalmente desde el NIS y desde los colegios profesionales es que podamos integrar esta tecnología a lo que hacemos cotidianamente como una forma de acercar, por un lado, la tecnología a la práctica cotidiana y por el otro lado, de no hacerla tan extraña, ¿sí? Entonces, una forma habitual que tenemos de trabajar es haciendo análisis de contenidos en ciencias sociales, ¿sí? Muchas veces me ha pasado, me acuerdo de un caso en particular y creo que esto es autobiográfico, pero creo que me marcó cuando comencé a estudiar en una cátedra de historia. Nos hicieron ir a la Biblioteca Nacional en Argentina para hacer un relevamiento de diarios, ¿sí? Existían los teléfonos en aquel entonces, esto no fue hace tanto, pero los teléfonos no tenían esa capacidad de digitalizar, ¿sí? Y reconocer palabras como los tienen hoy. Entonces yo lo que tenía que hacer era sacar fotos de los diarios, y después me la llevaba a mi casa y analizaba las fotos a mano, escribiendo lo que veía en la foto, ¿sí? Lo ponía en un Word. Bueno, la idea es no manejarnos así ahora, o de la misma manera, si hacemos un trabajo, por ejemplo, análisis de redes, la idea con estas herramientas no es ir copiando un pedazo de texto y ponerlo en un Word, sino que la idea es hacer una extracción sistemática de información para, por un lado, ahorrar tiempo, ¿sí? Ya no es esta cuestión de ir al museo al museo, no, a la biblioteca, vale el fallido, y llevar adelante toda una serie de procedimientos manuales que no tienen en sí que ver con la práctica profesional, sino que tienen que ver con formas técnicas de organizarnos el trabajo, y automatizar toda esa parte, insisto, que es tediosa y que no tiene que ver con lo que hacemos, para poder sí dedicarnos a lo que nos gusta, que es interpretar, encontrar sentidos, comunicar y demás. Entonces, una primera implementación de estas técnicas que vamos a ver hoy es para algo que conocemos, que es el análisis de contenido. Y bueno, esto es un poco lo que les está comentando, ¿no? De que en última instancia lo que van a hacer estas herramientas es, por un lado, de mínima, ahorrarnos tiempo, ¿sí? Muchos y muchas arrancamos así a utilizar estas herramientas para ahorrar, quitarle tiempo de trabajo técnico a una tarea profesional. Vuelvo sobre esto, no es lo único. La idea es que después uno puede empezar a encontrar otras cuestiones emergentes que, en función de su propia formación y de los objetivos que tenga de trabajo, también puede empezar a decir otras cosas, ¿sí? Pero de base, lo que van a hacer estas herramientas es ahorrarnos tiempo de trabajo. Y una cosa que es importante aclarar es que este algoritmo en particular, o estas formas de trabajo que vamos a ver hoy, las vamos a ver en R. ¿Y por qué en R? Por estas 6 razones que les pongo acá,
que las vamos a repasar rápidamente. Lo primero es que R tiene una comunidad importante. ¿Qué significa comunidad? Que cuando uno tiene una pregunta, probablemente la comunidad de R, supongamos foros, páginas dedicadas y demás, ya esa pregunta probablemente se la haya hecho. Entonces nosotros podemos descansar en esa comunidad a la hora de querer resolver alguna cuestión vinculada a un procesamiento con R. Importante. Es como esto, yo me acuerdo que de chico cuando jugaba videojuegos entraba en foros para ver cómo resolver cosas. Esto es algo parecido, ¿sí? La comunidad de R, digo, también es importante que uno pueda aportar y pueda resolver preguntas, pero es algo significativo. No me voy a quedar con todas las cuestiones que tiene R, me voy a quedar con 3 importantes. Que cuenta con una gran comunidad, que es de código abierto y gratuito, con lo cual la implementación y la programación en R no nos sale nada. Nosotros arrancamos con nuestra propia computadora y si es una computadora que en la que medianamente funciona Chrome, puede funcionar R. Y ya con eso tenemos una súper herramienta para procesar datos. Y otra cosa interesante de R es que tiene librerías y paquetes que lo que nos permiten es no tener que programar tanto porque en esas librerías y paquetes ya vienen algunas funciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, hoy vamos a utilizar una muy interesante, ya fueron programadas por otro. Entonces, esto también conecta con lo de la comunidad. R tiene ciertas ventajas vinculadas a lo que es el campo de desarrollo que son muy interesantes. ¿Es la mejor herramienta para programar? No, no es ni la mejor ni la peor, ¿sí? Hay que combinarla con otras, hay que usarla bien. Existe Python, que también está muy buena, está JavaScript y hay otros lenguajes de programación que también están buenos. Nosotros trabajamos con R porque lo sabemos usar, porque sabemos cómo valorizarlo. Lo articulamos con Python, lo articulamos con SQL, pero bueno, hoy vamos a ver estos procesos en R. Muy breve, ¿cuál va a ser la dinámica de trabajo de hoy? De nuevo, vamos a enfocarnos en un abordaje introductorio de la temática NLP con R. Nosotros les mandamos hace un rato el archivo de trabajo, con lo cual si tienen ganas ya lo pueden ir abriendo. Ahora igual lo vamos a abrir juntos y juntas, pero si tienen ganas ya lo pueden ir abriendo. Y por el otro lado, lo que les comentaba, ¿sí? Este documento que vamos a ver durante el taller está también en el blog de Tecnología y Sociedad. Acá tienen el enlace, cualquier cosa lo pueden cliquear y lo pueden seguir desde ahí. Entonces ahora, para comenzar, lo que les invito es a abrir la carpeta comprimida. Dentro de la carpeta comprimida, que quiero ver cómo se llama, bueno, que se llamaba Taller Abierto 2111. Si les parece, ábranla y le vamos a dar clic a este recuadro transparente que se llama Proyecto NLP, ¿sí? ¿Qué es este recuadro transparente para quienes no conocen mucho de R? Es nuestro proyecto, ¿sí? Es como la raíz de nuestro proyecto. Entonces nosotros cliqueamos ahí para comenzar a trabajar. No vamos a cliquear directamente en el script, ¿sí? Esto es una cuestión de buenas prácticas. Si nosotros cliqueamos directamente en el proyecto, todo lo que hagamos dentro del proyecto va a quedar en el proyecto. Bien, ahora voy a detener la transmisión y voy a abrir el script de R, ¿sí? Bien, vamos a cerrar esto. Nosotros habíamos abierto, entonces, proyecto NLP. Ahora les voy a pedir, porfa, que le den clic aquí a práctica guiada. Y lo que vamos a estar viendo es un documento de Markdown, es un script de R esto, parecido a una notebook de Jupyter para quienes conozcan Jupyter. O de Colab, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a hacer con este documento es mezclar texto común con pedacitos de código, ¿sí? El texto común va a contar la historia de este taller, la historia de hoy, ¿sí? La experiencia la va a ir narrando, la vamos a ir narrando,
y vamos a ir introduciendo secuencialmente el código, que el código es donde se van a expresar las funciones que vamos a utilizar para esto, para implementar algunas cuestiones de NLP. Yo lo que voy a hacer es saltearme un poco la presentación, porque ya la hemos ido conversando, ¿sí? Pero acá estamos hablando un poco de lo mismo, ¿sí? Esto me parece importante. Durante este taller lo que vamos a ver son técnicas EDA vinculadas a EDA. Lo que tiene que ver es con análisis exploratorio de datos, es lo que significa, y vamos a utilizar como caso de uso para estas tecnologías que vamos a ver una película, ¿sí? La película va a ser El Padrino 2, ya se los voy contando. Bien. Algo importante, ¿sí? Ya estamos en situación de taller y ya estamos incorporando las primeras cuestiones. Algo importante para lo que vamos a ver hoy y para esta forma de analizar lenguaje es tener un enfoque tidy, ¿sí? O manejarnos dentro de lo que es el paradigma tidy o TIDI, que significa de datos ordenados. Básicamente, el paradigma tidy, que es un paradigma que atraviesa, no exclusivamente, pero que sí simplifica y que nos permite trabajar más rápido en R, lo que supone es que vamos a trabajar con una estructura de datos tubular. Esto puede sonar medio raro, pero cuando uno lo ve, lo entiende, ¿sí? ¿Qué significa tubular? Que está organizado en filas y columnas, ¿sí? Filas y columnas. Por columnas podemos pensar en variables, indicadores, tasas, ¿sí? Y filas pueden ser unidades de análisis como países, personas, animales, lugares. Entonces, estamos hablando de que vamos a trabajar desde un enfoque tidy que maneja una estructura de datos tubular. ¿Qué significa que maneje una estructura de datos tubular? Que vamos a interpretar las variables. Estas son las variables, estas son las observaciones, ¿sí? Fíjense que es variable, país, año, casos y población, ¿sí? Y las observaciones son países. Si se fijan, acá está Afganistán y después siguen otros. Y estos son los valores, ¿sí? Que asume cada variable en cada fila. Es importante tener una lógica de manejo de datos, porque si no, tiene que ver con los procedimientos, ¿sí? Es importante mantener las formas y seguir las buenas formas en programación, quizá para otros órdenes de la vida no, pero aquí en particular sí, porque lo que hace es agilizar el trabajo, simplificarlo y a la vez hacerlo más entendible. Algo importante. Además de contar con una estructura de datos tubular o tidy, otra cuestión importante a la hora de trabajar con análisis del lenguaje natural en R y con este enfoque es transformar nuestro contenido, ¿sí? El que queremos analizar, en un token. ¿Qué significa un token? Si lo tuviéramos que explicar rápidamente, sería desarmar el contenido en palabras, ¿sí? Tenemos un texto organizado y lo que hacemos es como quedarnos con las moléculas, que en este caso pueden ser palabras. Entonces nosotros, pues, en base a eso, lo que podemos hacer es contar cuántas veces se repite una palabra. Por ejemplo, ahora, no solamente son palabras los tokens, ¿sí? Nosotros hoy lo vamos a ver aplicado a palabras, pero tokens puede ser también frases. Entonces vos un texto, por ejemplo, lo podés analizar en función de sus frases y no de sus palabras, ¿sí? Hoy lo importante es saber que es importante tener un enfoque de datos ordenado, donde nuestros datos tienen que tener una estructura tubular, ¿sí? Y por el otro lado, que a la hora de analizar texto, algo imprescindible es tokenizarlo. Vamos a volver sobre esta cuestión. Bien, vamos a hacer un breve repaso y ahora sí ya estamos empezando a programar. Antes de seguir con NLP, lo que vamos a ver es un poco qué pasa con el texto y con R, ¿sí? Generalmente, esto es importante,
sabemos bien el nivel de experiencia que tienen con R, pero cada vez que vean un numeral seguido de una frase, son comentarios. ¿Qué significa que son comentarios? Que si aparece en azul o grisada la frase, no se va a ejecutar, pero si yo le sacara esto, la frase me generaría un error, ¿sí? Entonces, esto siempre lo tenemos con el numeral. Bueno, tema importante, ¿cómo reconoce R el texto? Lo va a reconocer generalmente como formato carácter, ¿sí? Entonces, nosotros podemos crear un objeto que se llame letra A, que lo estamos haciendo acá, ¿sí? Deme un segundo porque se me acaba de colgar R y lo vamos a reiniciar, pero mientras tanto yo sigo hablando. Restart R. Cosas que Bien. pueden pasar. Sí, ya está. Es muy rápido esto. Bien. Estábamos creando el objeto. ¿Saben que por alguna razón no me está? Bueno. RR. Denme un segundito. Ahí estamos. Bueno. Perdonen, ¿eh? Vamos a cerrarlo y volverlo a abrir. Bueno, cosas que pueden pasar con R. Igual, aún así, es un gran lenguaje de programación y RStudio lo queremos. Pero bueno, a veces pasan estas cuestiones y sobre todo pasan cuando estamos dando talleres en vivo. Ya estamos acostumbrados. Ahí está, a ver. Bien, ahora funcionó. Bárbaro. Perfecto. Estábamos... Pedro, tenés que compartir pantalla, ¿eh? ahí estamos, bárbaro. Tac. Bien, lo que estábamos viendo era cómo R reconocía al texto. Lo va a reconocer como formato character, ¿sí? Vamos a ver esto. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es tomar una letra y construir un objeto en R que se llame letra A, ¿sí? Cuando nosotros queremos ver qué tiene el objeto de letra A, claramente tiene la A adentro, y cuando le preguntamos a R, ¿sí? Con la función class, ¿qué tipo de objeto es letra A? Nos va a decir que es un carácter, ¿sí? Además de letras, R reconoce palabras, ¿sí? Entonces podemos crear un objeto que se llame auto, palabra auto, que tenga adentro la palabra auto. Y esto lo acabamos de hacer acá, ¿sí? Cuando ejecutamos palabra auto, lo que va a pasar es que R nos va a devolver auto. Esto es simplemente un repaso lógico de cómo trabaja R con palabras y a la vez de funciones, ¿sí? Otra cuestión que se puede hacer con R es generar un vector de palabras, ¿sí? Como una suerte de lista. Entonces, cuando corremos el objeto vector palabra, lo que nos va a devolver es un vector con todas las palabras que le asignamos, y también lo que puede correr R es un vector con frases, ¿sí? No solo con palabras. Y acá lo que hice fue copiar unas frases de un sitio web que son muy motivacionales y también las corremos, ¿sí? Pero a lo que voy es a que R, de la misma manera que puede procesar texto, de la misma manera que puede procesar números, puede procesar textos, ¿sí? Y otra cuestión importante es que a esos textos nosotros le podemos correr funciones. Entonces acá, medio socarronamente, lo que hicimos fue una suerte de automatización de bot de autoayuda, que lo que hace es lo siguiente. Corremos la librería Tidyverse, ¿sí? Esto es Tidyverse. Acá lo que hice fue ponerle suppress message porque no quería, a veces cuando arrancamos Tidyverse habla mucho, entonces le quitamos eso. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que le vamos a pedir a R es que de este vector de frases nos devuelva una frase random, ¿sí? Con una función. Entonces, con la función sample,
se la vamos a pasar a nuestro vector de frases y le vamos a pedir que nos dé una al azar. Bueno, acá estamos. Vamos de nuevo. Ah, está bien. Ahora sí. Pimba. No había corrido Tigers. Bien. Esto, ¿no? Le decimos, bueno, R, danos una frase al azar, random, de vector frase. Entonces nos dice, cuando menos lo esperes todo sale bien, pero si seguimos pidiéndole otra, nos va a decir, bueno, acá, que nos dé otra al azar y nos va a dar otra frase al azar. Si cada vez que nosotros corramos este pedacito de texto, nos va a ir dando una frase al azar que en nada tiene que ver con nuestros estados de ánimo y demás, pero sí le podríamos hacer creer a alguien que le está interpretando su estado de ánimo. No lo hagan, no está recomendado, pero es interesante pensar esto de cómo fetichizamos, insisto, la tecnología. Bueno, insisto, lo importante es que R puede trabajar texto, ¿sí? Y que quizás uno naturalmente, no, por lo menos cuando hace un camino más vinculado de las ciencias sociales cuantitativas, se va muy para el lado de las tasas, los números y demás, y se olvida que hay otro campo de desarrollo y de investigación que tiene que ver con los textos, ¿sí? Bien. Bueno, la propuesta entonces del taller es llevar adelante una extracción de datos, ¿sí? Los vamos a extraer de una película, que es El Padrino 2. Vamos a extraer los datos de subtítulos, los vamos a limpiar y los vamos a visualizar, ¿sí? Es lo que vamos a ver de aquí a media hora, llevamos media hora. La próxima media hora la vamos a dedicar fuerte a lo que es trabajo. En el medio me tomo un mate. Bien, bueno, importante. Los datos, ¿sí? Con los que vamos a trabajar se encuentran en la carpeta Pelis, que está dentro de la carpeta que les mandamos. Dentro de la carpeta Pelis van a encontrar 3 archivos .srt, ¿sí? Padrino 1, Padrino 2 y Padrino 3 SRT. Hay un padrino en TXT que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero bueno, acá tienen otras películas. Nosotros vamos a trabajar hoy con El Padrino 2, pero tienen El Padrino 1 y El Padrino 3 para seguir investigando e incluso trabajar con otros subtítulos que consigan. Los subtítulos en este caso son un préstamo que hicimos o que nos dieron de la gran red de redes, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo es con fines científicos, pero alegremente no se puede trabajar con subtítulos de películas, ¿sí? Pero bueno, en internet hay y se pueden utilizar, como en nuestro caso no tenemos ningún fin de lucro, y esto es por la ciencia y para el desarrollo técnico de los y las profesionales de las ciencias sociales, creemos que vale utilizar este tipo de archivos, ¿sí? Bien. Nosotros podríamos, ¿sí? Esto es interesante. Entonces, nuestro archivo de trabajo va a ser un subtítulo SRT. Un subtítulo SRT es un tipo de archivo de texto muy parecido a un TXT, ¿sí? A un texto plano. Si nosotros, vamos a cambiar acá, vamos a poner TXT. Si nosotros descargáramos como viene un archivo TXT en R, de esta manera, ¿sí? Con esta función, lo veríamos bastante sucio. No tiene formato esto. Lo que tenemos es una línea, lo que vamos a tener son como una suerte de lista de palabras de manera desorganizada. Veamos rápidamente lo que vemos acá. Vamos a tener en nuestro archivo que hemos bajado a R, a nuestro data frame, así como viene, en la primera fila un 1, ¿sí? En la segunda fila una marca de tiempo, que es esta de acá. En la tercera fila una frase, ¿sí? En la cuarta fila otra frase, en la quinta fila un espacio vacío y en la sexta fila un 2. A ver, nosotros con R y quienes
quienes somos bastante nerds de limpiar datos y estructurarlo, esto lo podemos resolver con funciones, ¿sí? Podríamos ponernos y armar una función que nos permita estructurar esta data de manera tal que pudiéramos correr algún algoritmo inicialmente de tokenización. Eso llevaría tiempo y aparte sería complejo de explicar y no lo podríamos hacer en una hora. Afortunadamente, en R hay librerías, como les contaba antes, y paquetes que lo que hacen es resolver este tipo de cuestiones, ¿sí? Nos simplifican el trabajo. ¿Quiénes hacen las librerías y los paquetes? Gente apasionada de la programación y altruista que sube esos paquetes como a una nube en R y nosotros los descargamos en función de los requerimientos que tengamos. Nosotros en este caso tenemos el requerimiento de volver amena y asequible o asequibles los subtítulos de una película. Entonces, en R hay una librería, que acá yo les dejo el enlace, que se llama SRT. No se han roto mucho la cabeza para pensar el nombre, pero lo fantástico de esta librería es que rápidamente nosotros le damos un subtítulo de una película y ya la librería sola nos lo estructura como un data frame, ¿sí? Ya le da cierta lógica tidy, cierta lógica tubular, ¿sí? Este tipo de dato en TXT no era tubular, era un desastre, era un dato sucio. Nos iba a llevar trabajo, no es que no nos iba a servir, pero nos iba a llevar trabajo. Muchos y muchas de nosotros venimos de ciencias sociales, con lo cual que existan estas librerías nos ahorran, insisto, un montón de tiempo, porque no tenemos que estar codeando. Podríamos hacerlo, pero fíjense con qué poco, con este pedacito de texto nada más, nosotros ya estamos descargando un subtítulo y lo estamos estructurando para el análisis. Vamos a ver cómo queda. Vamos a levantar la librería SRT, primeramente. SRT le va a decir a R lo que tiene que hacer con esta función, ¿sí? Este es un criterio que lo que va a hacer es darle formato, ¿sí? Pero lo interesante es esto, que a la función readCRT le tenemos que dar este parámetro, ¿sí? ¿Qué significa ese parámetro? Que lo que va a hacer la función es ir a la carpeta pelis, va a agarrar los subtítulos del Padrino 2 y va a pasar lo siguiente. Fíjense qué lindo. Lo que va a darnos es una primer columna donde lo que vamos a ver, ahora lo vamos a ver mejor esto, pero vamos a tener una primer columna que se llama n y es numérica, y lo que va a ubicar es desde que comienza la película hasta que termine una línea temporal. No, perdón, me equivoqué. Estas son las cantidades de frases, ¿sí? Dichas en la película. Ahora lo vamos a ver. Start es la que arma la línea temporal de los subtítulos junto con end, ¿sí? Ahora esto lo vamos a ver. Y acá el texto propio del subtítulo. Vamos a darle un view a Padrino 2, hacemos clic acá, ¿sí? en este recuadradito y nos aparece en R nuestra estructura de datos tubular, ¿sí? Nuestros subtítulos. Fíjense, insisto, cómo los estábamos levantando acá de manera muy sucia. ¿Sí? Vamos a poner sub sucio para ver cómo queda. Mira. Fíjense, bueno, acá, fíjense cómo sale. Si esto se puede analizar, no es que no se puede, pero nos llevaría mucho tiempo. Fíjense la diferencia con esto, ¿sí? Otra cosa, ya estamos hablando, a este tipo de estructura, nosotros le podemos aplicar funciones en R de una manera mucho más ágil que a esto, ¿sí? Entonces, volvemos. N, ¿sí? El N es el número de frases dichas en El Padrino en función de los archivos de este subtítulo, que son 1423. Tenemos cuándo arranca esta frase dentro de la película, ¿sí? Que es, creo que en el segundo 102 y termina en el segundo 108 de la película. Y esta es la frase que se dice, ¿sí? La primer frase que se dice. Bien, tenemos nuestros datos entonces. Hicimos dos cosas ya importantes en muy poco tiempo y muy relevantes. Bueno, quedó largo ahí. Ahí va.
Con la librería SRT descargamos, o en realidad lo que pudimos hacer fue levantar los subtítulos en R y estructurarlos, ¿sí? Eso ya es bastante y está bueno. Ahora la idea es ver qué hemos hecho con eso. Lo que vamos a tratar de hacer con este, digo, ya les spoileo cuál va a ser el final. La idea es generar en esta primera instancia un conteo de palabras, ¿sí? Lo que queremos ver es cuáles son las palabras que más se repiten y armar un gráfico, ¿sí? Esto es lo inicial que hacemos cuando arrancamos a trabajar con análisis del lenguaje natural. Sobre esto que estamos viendo hoy viene todo lo demás, ¿sí? Viene Google, vienen los chatbots y demás, pero esta es la piedra fundamental de los algoritmos y de muchos de los procedimientos en NLP. Bien, tenemos ya entonces nuestro data frame, como decimos acá, mucho mejor, ordenamos datos de texto y obtuvimos un data frame de 4 columnas con 1423 observaciones, ¿sí? Volvemos entonces a la lógica de tokenizar. Nosotros queremos saber esto, ¿no? ¿Cuáles son los términos más frecuentes? Quizás tokenizando y sabiendo cuánto se repiten las palabras podemos dar con una lógica de los personajes también, o algo que pueda guiar nuestra interpretación vinculada a los personajes. Entonces, lo que vamos a hacer es tokenizar, no todo el data frame, lógicamente, sino tokenizar esta columna, subtitle, ¿sí? Porque nos queremos quedar con las palabras por separado. Bien. La idea, acá les quiero mostrar algo que es interesante, capaz que se me vuelva a cargar la computadora, pero bueno. Les quiero mostrar cómo se ve la tokenización en términos prácticos, ¿sí? De palabras. Esto es una tokenización en acción, es un GIF en realidad, pero ¿qué está haciendo? Bueno, está desarmando la frase en palabras. Esas palabras no van a ser en sí palabras, para la computadora van a ser tokens o fichas. Lo que vamos a hacer con esos tokens, entre otras cosas, pero acá en particular va a ser contarlos. Para poder trabajar con tokens en R y para en general hacer ciertas operaciones que ahora vamos a ver, utilizamos la librería tidytext, ¿sí? Que también acá les dejamos, acá está, les dejamos el enlace para que puedan visitar la librería, ver un poco más de qué se trata. Hay muchos más ejemplos, están en inglés, pero bueno, a veces pasa que quizás hay algunas cuestiones más complejas que en inglés se pueden dificultar, pero tenemos los traductores y demás como para hacerla fácil. Bien, bueno, vamos a levantar entonces la librería tidytext que nos va a ayudar a tokenizar con la función unEstTokens, ¿sí? Nuestras frases, ¿sí? Las que queremos trabajar, las frases de los subtítulos. Importante entonces. Levantamos la librería tidytext y al objeto padrino2, ¿sí? Teníamos el objeto que habíamos creado, padrino2, con nuestro data frame ya estructurado tubularmente. Le vamos a pasar una función que se llama unEstTokens, ¿sí? De tidytext, donde le vamos a decir que tome la columna subtitle y esa columna subtitle o subtitle la desarme en palabras, ¿sí? Vamos a ver cómo queda esto y ahora lo vamos a volver a repasar. Bárbaro. Fíjense, antes teníamos este data frame, ¿sí? En start, en subtitle, y ahora desarmamos la columna de subtítulos en palabras. Entonces, para la observación 1 o N1, ¿sí? Se compone todas estas palabras. El padrino nació como Vito Andolini en el pueblo, ¿sí? Sigue, Corleone. Volvemos. Lo que hicimos fue desarmar esta frase en palabras. ¿Con qué función? Con la función unEstToken. Insisto, no hemos codiado demasiado, ¿sí? Lo que hicimos fue dar órdenes precisas
de lo que queríamos hacer con nuestro objeto que tiene estos subtítulos que nos interesan, que queremos saber más sobre ellos, queremos ver qué hay adentro. Bien, tokenizamos entonces nuestro data frame con los subtítulos y armamos un nuevo objeto que se llama padrino tokenizado, ¿sí? Padrino 2 tokenizado. Bien, ahora efectivamente tenemos nuestra estructura de datos ordenada y ágil para futuros análisis, ¿sí? Ya la primer parte de lo que es el preprocesamiento de los datos o esta primer limpieza ya la hemos hecho. Tenemos nuestros datos listos para el primer, entre comillas, análisis, ¿sí? La primera exploración. No vamos a hacer en sí un análisis, sino una exploración. Bien. Podemos ya empezar entonces a hacernos algunas preguntas, que fue la primera pregunta que me hice yo, que es, bueno, ¿cuántas veces se dice la palabra padrino en el padrino? Entonces le vamos a preguntar a R, ¿sí? Le vamos a pedir a R que nos filtre de padrino tokenizado, que es ahora esa descomposición o deconstrucción del texto en palabras, y nos va a devolver estos resultados, ¿sí? Que en padrino tokenizado, bueno, hay 5 veces que se dice la palabra padrino, en distintos momentos de la película, ¿sí? Por un lado lo tenemos entre el segmento de 102 segundos y 108, que es cuando lo presentan. Después podríamos decir que sí, Padrino 2, bueno, tiene creo que son 10.000 acá. Después, sobre el final de la película se menciona mucho más, ¿sí? Pero fíjense que entre el segundo 102 y 8.460 no se menciona la palabra padrino. Será por algunas cuestiones, se puede comparar también con el Padrino 1, en cuál se dice más, en cuál se dice menos, pero acá ya nos estamos haciendo preguntas con datos. Bien, podemos hacer otra cuestión, que es iterar este mismo ejercicio o esta misma lógica, pero en vez de que nos devuelva estos resultados así por separado, que nos los devuelva en un data frame o en una lista, en una tabla, ¿sí? De Cable Extra. Y acá lo que vamos a hacer es pedirle a R que nos cuente las palabras padrino de otra manera, ¿sí? Perdón, me equivoqué. No, no es exactamente lo que estoy diciendo, ahora me acuerdo. Acá lo que hicimos fue, bueno, acá contamos cuántas veces se dice la palabra padrino. Acá lo que le vamos a pedir a R es que nos haga una lista, ¿sí? Que cuente el n de cada palabra, la frecuencia de cada palabra, ¿sí? Entonces, y que nos las ordene de las que más se repiten, ¿sí? Las que más n tienen, a las que menos n tienen, ¿sí? Acá ya estamos contando la cantidad de palabras mencionadas en el padrino, ¿sí? Con esta es una función que es count, que es una función de rebase, y le estamos diciendo a R, por favor, de padrino tokenizado, del objeto padrino tokenizado, contá las frecuencias de cada palabra. Y después, print, que es mostrarlas, ¿sí? Entonces, R nos va a decir, bueno, dale, lo hacemos. ¿Y qué estamos viendo acá? Que lo que primero, o lo que puebla, lo que llena los primeros puestos de las frecuencias son conectores, ¿sí? O artículos. Generalmente son las palabras que más se repiten en cualquier texto. Claramente que si nosotros estuviésemos haciendo algún tipo de análisis lingüístico riguroso en este momento, no es cualquier cosa estos artículos, pero en este momento no nos aportan valor porque lo que queremos es hacer una descripción simple de frecuencias, entonces R tiene funciones para quitar artículos y quedarnos solamente con palabras importantes. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Vamos a utilizar otra librería, que la pueden instalar acá. Yo siempre dejo esto, ¿no? Haciendo install packages stop words, se instalan la librería y ya la pueden utilizar. Una vez que instalan la librería, la corren, la ejecutan. ¿Y qué vamos a hacer?
nos vamos a armar un vector, ¿sí? Con todos los conectores y en inglés se le dice stop words a todas estas palabras que no son las que a nosotros nos interesan, ¿sí? Son conectores, son artículos, ahora las vamos a ver. Lo bueno es que hay una librería que las compila todas, entonces nosotros ya las llevamos como una suerte de llavecita, ¿sí? En un vector, en un objeto. Vamos a ver esto, porque me parece interesante que sepan qué tiene cada cosa. Stop. Bueno, ven, estas son todas las palabras, muchas son en español, acá después hay en español castellano, ¿sí? Que quizá no es el español latino que manejamos en Latinoamérica, pero bueno, a los fines prácticos de este ejemplo nos van a servir, ¿sí? Entonces nos vamos a armar un vector con todas las palabras que queremos remover, vamos a armar otro vector con palabras inútiles que queramos sacar, yo acá puse unas sugeridas, pero pueden ser otras, y vamos a ver qué hacemos con estos dos vectores de palabras que queremos sacar de nuestro objeto tokenizado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos, tenemos nuestro objeto padrino tokenizado, ¿sí? Y armamos una lista que tiene todo el conteo de frecuencias, ¿sí? Esa lista se llama n palabras. Entonces, a n palabras lo que vamos a hacer, a ese conteo de frecuencias, como nosotros nos queremos quedar con palabras significativas, ¿sí? Queremos sacar conectores, queremos sacar palabras que molesten, queremos sacar errores a veces de palabras que están mal escritas, lo que vamos a hacer es, le vamos a decir con este signo de exclamación, lo que estamos haciendo es quitar, ¿sí? No filtre, sino sacá los conectores, sacá las palabras inútiles, y con esto que queda para seguir investigándolo, pero yo acá les dejo cómo se hace, lo que estamos quitando, ¿sí? Con esta función que se llama strDetect, son caracteres sueltos, ¿sí? Va a quitar arrobas, va a quitar signos de exclamación mal puestos. Esto ameritaría, ¿sí? El funcionamiento de esta función, una clase en sí misma, pero lo importante, por lo menos de aquí a el verano, es que si ustedes copian y pegan esto, como viene, esta partecita del código, claramente que no quita que después ustedes lo puedan investigar y demás, pero si ustedes copian y pegan esto, automáticamente les va a quitar caracteres sucios del texto, ¿sí? Entonces, volvemos. Corremos. ¿Dónde estamos? Me fui, vamos de nuevo. Vamos a hacer acá, vamos a correr todo el texto, todo el código. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Quitamos todas las palabras que nos molestaban, y que insisto, son artículos, conectores y demás. Y nos vamos a quedar con lo que es sustancioso para el texto, ¿sí? Todo lo que no es lo que, todas esas palabras sucias. Y fíjense, no sé cuántos han visto El Padrino, 2, traté de usar, y tratamos de usar una peli que fuera medianamente conocida para que nos hiciera ruido, ¿sí? Pudiéramos acercar la experiencia, pero fíjense, ¿no? Lo primero y lo más mencionado es Michael, o Michael, el protagonista, Corleone, que no solamente es Michael Corleone, sino que puede ser otro Corleone de la familia. Familia, que es la tercera palabra más repetida. Fredo y Roth son dos personajes centrales dentro de la película. Si no sé si vale esto de spoilear o no, ¿no? Pero digo, estos dos personajes son centrales dentro de la película. Y fíjense cómo se va organizando en algún punto algo del sentido de la trama de la película solamente haciendo un conteo de frecuencias, ¿sí? Y lo que quisiera es comparar ahora cómo nos quedó nuestra lista limpia con la lista sucia. Fíjense que acá nos quedamos con una lista de 2182 palabras, comparada con una lista inicial que tenía, bueno, un poco más, ¿no?
Acá tenemos 2407. Pero bueno, fíjense cómo aquí se ordenan los conectores, primeramente. Una vez que limpiamos las palabras sucias, ¿sí? Como que tamizamos, ponemos blanco sobre negro, y sale a la superficie otra gama, insisto, de palabras, pero que en algún punto, si conocemos la película, de sentidos. No estamos aplicando todavía ninguna teoría, no la vamos a aplicar hoy, estamos haciendo un ejercicio, si se quiere, empirista y muy práctico, pero sí sienta las bases para otra gama de desarrollos. Entonces, ya tenemos nuestra lista limpia, la tenemos ordenada, sabemos que estas son las palabras significativas y las principales frecuencias mencionadas. Son y media, si les parece, y tenemos el pacto, seguimos 15 minutitos más, que creo que en 15 minutitos terminamos, no falta mucho, pero bueno, la idea de esto es que una vez que nos hacemos con nuestro volumen de texto que nos resulta significativo, de palabras, de frecuencias, vamos a visualizarlas. Una manera de visualizar palabras es el clásico gráfico de barras, ¿sí? Y por lo general no vamos a visualizar todas las 2182 palabras, ¿sí? Porque si vamos hasta el final, vamos a ver que hay palabras que tienen un 1 de frecuencia, ¿sí? Pueden ser significativas, pero digo, no vamos a hacer un gráfico con 2182 palabras, sino que por lo general lo que hacemos cuando estamos trabajando con visualización de frecuencias es mostrar las primeras 20. Entonces vamos a hacer un gráfico que muestre las primeras 20 palabras, lo vamos a hacer en ggplot, ¿sí? Vamos a agarrar nuestros datos ya limpios, ¿sí? Del objeto datos tidy que lo construimos acá. Datos tidy es nuestro dataset final, nuestro dato limpio, nuestro dato con las palabras significativas. Le vamos a pedir que de todo eso se quede con las primeras 20, ¿sí? De la 1 a la 20, y que con esta función ggplot lo visualice, ¿sí? Y le vamos a pedir que haga un gráfico de barras. Bien. Tenemos nuestro primer gráfico, claramente que no es un gráfico muy lindo. ¿Por qué? Porque no tienen nombre los ejes, porque las categorías se pisan entre sí, porque no tiene color, y algo importante de trabajar con este tipo de herramientas, y volviendo a esto del principio de también pensarnos insertos en una nueva escena de desarrollo, hay que comunicar lo más claramente posible, ¿sí? Entonces ahí juega bastante el tema del color, de que las cuestiones se lean, de que nuestro gráfico tenga nombres en los ejes, que tenga un título, ¿sí? Pero, ¿qué vamos viendo? Que bien, que estamos cerca, ¿sí? Hemos ordenado las frecuencias. Algo que también les quiero mostrar para los que vienen o manejan un poquito de R es lo siguiente. Fíjense qué pasa si borro este -n de nuestro gráfico. Bueno, rompe. Perdón, no era esto, era esto. Si borro el menos del n. Fíjense que lo pone por el otro, que lo ordena para el otro lado, ¿sí? Esta n que van a ver acá, lo que está haciendo es darle un sentido de orden, bueno, de menor a mayor. Como dijimos, nos queda desprolijo, queremos comunicar claramente, nos queremos ir con una idea de este gráfico, algo ya hemos ido viendo, pero para terminar vamos a darle algo de formato, ¿sí? La idea es que de estos talleres ustedes se puedan llevar algo de código, con lo cual puedan después aplicarlo en el trabajo, lo puedan aplicar para algún tipo de investigación o mismo como código recreativo. Digo, ¿no? Para trabajar ahora en el verano, si uno tiene ganas para investigar estas librerías, la idea es que les quede algo operativo. Entonces, queremos un gráfico lindo, vamos a volver a repetir esto de quedarnos con las primeras 20 palabras, esta parte la vamos a mantener, pero dos cuestiones ya. Queremos que las columnas grises tengan este color rosado, ¿sí? El rojo este que vamos a ponerle a la columna, esto es un rojo, ¿sí? Este tipo de colores ustedes lo pueden sacar de acá,
ahora se los voy a mostrar, denme un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Los colores, como los que habíamos visto, que van seguidos del numeral, los pueden sacar de acá, ¿sí? Esto quizá para un diseñador digital o gráfico es una verdad de perogrullo, pero para quienes no veníamos de esto, sí, trabajar con las color palettes, que se llama, o con los color hex, ¿sí? Ahora yo esto igual se los voy a copiar y se los voy a pegar en el chat, les voy a compartir la dirección, pero fíjense que tenemos los colores. Entonces nosotros agarramos, nos lo llevamos de acá, vamos a nuestro código, lo pegamos y tenemos el bonito color que queramos. Denme un segundo que vuelvo a compartir. Bien. Y les voy a compartir en el chat la página que estamos utilizando. Estoy viendo ahí preguntas. Ahora vamos con las preguntas, si les parece, ¿sí? Porque ya termino y arrancamos con las preguntas que han dejado en el chat y cualquier cosa también podemos abrir 5 minutitos para conversar. Última cuestión entonces. Estamos poniéndole color a nuestra barra, le estamos diciendo que ese color no sea sólido, ¿sí? El alfa de 1 es plenamente sólido, un alfa de 0,5 es un color translúcido, y acá lo que le estamos pidiendo también es que las categorías que se pisaban, ¿sí? Control Z acá, que las categorías que se pisaban, no mostrarlas horizontal, sino darles un ángulo de 55 grados, ¿sí? Para que se lean en diagonal y no se pisen. Estas son cuestiones de maña con ggplot, ¿sí? Son recomendaciones. Ustedes claramente lo van a hacer como quieran, pero este tipo de cuestiones del mejorar la columna con un color y con un alfa y trabajar el ángulo de las categorías que vamos a mostrar es importante para la legibilidad del gráfico. Y acá lo que le estamos poniendo son las referencias, ¿sí? Título, subtítulo, nombre del eje X, nombre del eje Y, y caption es el pie. Vamos a darle play a este código y fíjense que ahora sí nos ha quedado algo mucho más lindo, ¿sí? Insisto, lo primero y lo que más se menciona es Michael, después Corleone, familia, Alfredo, ¿sí? Tenemos otra legibilidad. Bien, insisto, acá lo que tenemos es un conteo de frecuencias, ¿sí? No estamos entrando todavía en lo que es el mundo de la inteligencia artificial y del machine learning, pero ya estamos en condiciones de empezar a analizar textos de manera exploratoria, ¿sí? Después dependerá de ustedes y de nosotros, si hacemos otros cursos, poder seguir complejizando esto. Pero bueno, ya estamos en un primer escalón, ya estamos hablando de algo de NLP. Acá lo que estoy haciendo después es una suerte de, de repaso de lo que hemos ido viendo, ¿sí? Pero lo importante me parece es esto, que ya hemos pasado de no saber cómo procesar datos de texto en R a ya incorporarlos y generar una primera visualización, ¿sí? Ahora, si les parece, me gustaría ver un poco las preguntas que se han hecho. ¿Qué es esta? Bien. A ver, tema con Python y con R a la hora de trabajar con el NLP. Los dos lenguajes de programación son buenos, ¿sí? Uno en principio no hay una suerte de grieta, más allá de que en todas las comunidades hay fans y a veces eso puede llevar a una defensa encarnizada de un lenguaje u otro, pero em, los dos lenguajes de programación tienen librerías interesantes para analizar texto, ¿sí? En principio, por la que comiencen está bien, ¿sí? Quizás a futuro, si ustedes deciden encarar una carrera profesional vinculada a lo que es la arquitectura de datos, ¿sí? O la ingeniería de datos, ¿sí? Estamos pensando en trabajar con archivos de texto de
millones y millones de caracteres y millones de gigas, no, millones es un montón, pero cientos de gigas, salvo que alguna trabaje en Google y buenísimo, ahí sí van a estar trabajando con millones de gigas. Pero bueno, si quizás uno sube en la escala de análisis, pero insisto, estamos hablando de una escala productiva grande, quizás sí convenga trabajar en Python, ¿sí? Pero lo que tiene R es que quizás en una escala más reducida, tiene herramientas más finas para analizar datos. Quizá para quienes nos dedicamos más a lo que es la interpretación y no tanto a la escala del dato, R en este momento nos sirve. Insisto, ¿por qué? Porque tiene procesos para, esto es una interpretación, ¿sí? Procesos tidy para transformar y manipular datos de una manera ágil. ¿Python no los tiene? No, efectivamente los tiene, pero les vuelvo a comentar esto que también es importante para que conozcan de dónde habla quien les habla. Nosotros venimos del palo R, ¿sí? Quizás si volvemos a hablar en un año, volvamos a repetir este experimento con Python. En principio los dos lenguajes de programación son buenos, los dos van a servir, los dos tienen fortalezas, ¿sí? No creo que tengan debilidades porque va a depender situacionalmente de utilizar uno u otro. Y para este primer momento, con el que arranquen, ya si arrancan es un montón, ¿sí? Así que quizás esperar a ver o a tener problemas, estaría bueno que tengan problemas y que se replanteen si quieren usar R o Python, porque eso significa que ya están insertos en el campo de trabajo. En este primer momento les diría que con el que entiendan y el que les permita expresarse más rápidamente, avancen. Porque una vez que uno arranca, esto es lo que hemos visto a algunos programando y no es una experiencia transferible tampoco, pero les cuento. Una vez que uno arranca a programar, después ya los saltos en la complejidad no son tan altos, ¿sí? El tema es arrancar, como en todo. Quería saber si tienen algo, porque ya hemos concluido, ¿sí? Era una experiencia, como les comentaba, de 1 hora que nos ha llevado 1 hora y cuarto. Y bueno, donde afortunadamente pudimos repasar todos. Les pido disculpas por mi voz. Vengo de días agitados, calculo como todos y todas, gritando dale campeón y demás, y durmiendo poco. Así que eso, la voz es la que tenemos. Bien, cambian tildes de las palabras. Bien, bárbaro. Está claro, bien, Estela. Lo que estás teniendo ahí es un tema así de configuración del lenguaje de R. Ahora, si me das un segundo, te puedo recomendar. Claro, ahí está. Se puede. Claro, exactamente. Se puede cambiar la configuración. La idea es llevarlo a UTF-8, ¿sí? Que por lo general es la que reconoce Windows o. Con Mac puede variar eso, pero si me dan un segundo, yo les paso un pedacito de código que uso para estos casos. Denme un segundo. Y eso lo resolvemos. Pero bueno, también si quieren ir copiando otra pregunta, comentario, es más que bienvenido. Mientras busco este pedacito de código para compartirle a la compañera. Es un minuto. Bien. Muchas veces pasa, ¿sí? Lidiar con el tema de la codificación puede ser una de las cosas más comunes con las que nos encontremos cuando trabajamos con textos. Ya te lo paso, pues estoy buscando entre mis papeles digitales. PDF. Acá. Bien, te comparto este pedacito de código y lo comparto para todos y todas. Esto es algo que yo pego antes de correr cualquier código, ¿sí? Le aviso a R que el encoding con el que voy a trabajar, ¿sí? Cómo quiero que reconozca el texto. La directiva que le estoy dando es que sea UTF-8. Este pedacito de texto me ha salvado muchos dolores de cabeza, ¿sí? Así que lo que les diría es que rápidamente prueben
con ese fragmento de código. Después, desde la configuración de R, también se puede tocar eso, nos llevaría mucho más tiempo, pero en principio con eso debería andar. Eso. Bueno, Estela, de nada. Esto, ¿algún comentario, consulta? Ale también, si tenés algo para comentar, más que bienvenido. No, más que claro. Interesante la lectura del Padrino de esta visión. Es como una película que loco que sea familia, una de las cosas que más se nombra, pero sí, uno empieza a entender y empieza a verla desde otro sentido. Así que súper interesante y muy buena lección de película. Yo no sabía cuál iba a ser hasta recién. La idea era esa, no spoilear hasta el final. Y no dijimos nada, estuvo bueno también para quien no la haya visto, que la pueda ver y que después vuelva a realizar el ejercicio. Pero bueno, es un clásico. La idea es trabajar con ejemplos cercanos para darle cierta, tener una cierta cercanía con eso que vamos encontrando, ¿sí? De la misma manera, muchas veces puede pasar que no sepamos con qué nos vamos a encontrar y que tengamos que empezar a construir algunas conjeturas en función de lo que encontramos. Ahí tengamos siempre presente que es el marco teórico y la profesión la que guía y no el mero objeto en la naturaleza, ¿no? Esto es importante para no pasarnos de rosca con el datismo. Ahí está Claro, preguntando. Ahí va, perfecto, listo. ¿Y ya lo viste? bien, sí. Lo hemos utilizado el tema de análisis de lenguaje natural para preguntas abiertas. Es interesante para comunicar resultados. Algo que podemos hacer en principio depende de cuántos registros tengamos, porque acá quizás lo importante es tener una buena cantidad de texto, ¿no? Esto es la lógica de la Big Data, que no es como en todos los órdenes de la vida, pero aquí sí, cuanto más texto tengamos, mejor, porque eso nos va a, a afinar un poco más la representatividad de los datos. Pero, ¿qué se hace generalmente con esto? Además de ciertos gráficos de frecuencias, se puede trabajar con alguna lógica de porcentaje. Algo que es muy interesante muchas veces es la nube de palabras, ¿sí? Ante una situación en particular, ver cuáles son los emergentes, no graficándolos con columnas, sino con una nube, donde lo más grande es lo que más se repite, lo más chiquito es lo que menos se repite. Pero sí, es una buena herramienta para trabajar con preguntas abiertas o semiabiertas. Después la estrategia que uno se dé para codificar eso será variada. Muchos utilizan lo que es análisis de sentimiento, entonces vos a ese campo de preguntas que tenés abierto lo podés ordenar o clasificar en función de una emoción y en función de esa emoción eh, nada, esto, codificar, estructurar, grillar, como se hacía antes, pero con la compu. Bien, bueno, esto, ¿alguna otra pregunta, consulta? Ya si no, vamos a empezar a cerrar el último taller abierto del año. Último del año y probablemente el año que viene con nuevo formato. Pero bueno, en particular quizás lo último que les quisiera contar es que ha sido un placer, ¿sí? Esta jornada y todas las jornadas de talleres, hicimos 6 durante el año, tuvimos muy buena respuesta, los colegas y las colegas nos dicen que les han servido, así que para quienes hacemos esto es gratificante, ¿sí? Bueno, gracias. Sí, gracias a todos y todas por participar. Recuerden, como siempre les decimos, vamos a estar enviando el link cuando subamos este taller a nuestro canal de YouTube, junto con todos los primeros talleres, desde el primero que armamos este año de introducción hasta el día de hoy, y pasando por varios otros estadios. Así que siempre están invitados a revisar nuestras redes sociales, a darnos like y a brindarnos el apoyo. La verdad que es muy gratificante, como decía Pedro, organizar estos espacios de encuentro y coordinarlos porque, nada, sentimos que es parte de las herramientas que necesitamos para ejercer nuestra profesión.
y desfetichizarla y saber que es algo que se puede trabajar, que se puede acercar y la cual podemos apropiarnos para aplicarlo a lo que hacemos desde la sociología y desde las otras ciencias sociales, siempre es bueno. Y es gratificante saber que desde el colegio y de las instituciones profesionales podemos brindar estos espacios. Así que más que agradecidos. Bueno, gracias Ale, a vos también, importante en todo, gracias por acompañarnos. Estamos en LinkedIn, con lo cual cualquier cuestión que si nos quieren pedir amistad o comentar alguna otra cuestión, en LinkedIn nos encuentran rápidamente. Así que eso, también anímense, cualquier cuestión que quieran preguntar, conversar y demás, estamos dispuestos y dispuestas a escucharles y conversar. Y Sí, bueno, sí. última cuestión entonces, que les deseamos ya felicidades, ¿no? Sí, Estamos estamos en para desear condiciones. felicidades ya. Podemos desear un feliz cierre de año. Bueno, Bueno, entonces gente, avanzamos con esa. Felicidades a todos y todas, que tengan un lindo cierre de año y eso.